Muy bien, muy contentas de estar con ustedes nuevamente. Y nosotros con ustedes que nos acompañen. ¿Por dónde empezamos, licenciada? Bueno, pues vamos a empezar por agradecer infinitamente este espacio. Nos sentimos en casa, por eso nos permitimos invitar a la maestra Josefina. Ella se acaba de integrar al equipo, es una experta, es especialista. Ella nos va a hablar un poquito más acerca de lo que hace con las familias que asisten a la terapia de Granja Tío Moy. Actualmente estamos trabajando el programa del Instituto Nacional de Desarrollo Social, de INDESOL, donde se atienden a 35 familias de manera integral. Esto es a los niños que tienen alguna discapacidad física, emocional o psicológica, ¿verdad? O bien social. Trabajamos también lo que es el desarrollo de terapias a nivel rehabilitación neurológica, pero bueno, todo este entorno, ¿verdad?, de estos niños, a veces el niño es el que está ausente de que tiene una discapacidad. Quien realmente lo sufre pues son los padres de familia. A veces el bebé pues tiene 15 días de nacido, 20 días, un mes, y presenta algún síndrome. Él ni siquiera es consciente de la adversidad o de la situación por ser diferente. ¿Sí? No podemos decir que esté enfermo, por ser diferente. Sin embargo, los padres pues ya se están enfrentando hasta sus propios ideales, o sea, están... Si ya de por sí es difícil tener un hijo que no sabes cómo cuidarlo, cómo hacerle, cuando llega una persona con capacidades diferentes, pues muchísimo menos, porque no te explican o no sabes, desconoces lo que puede estar pasando y no sabes cuál es la mejor manera pues de sacarlo adelante también, ¿verdad? Así es, y si hablamos un poquito más a fondo, imagínate que te entregan a tu bebé, te dicen que todo está bien y de repente a los 6 meses no se sienta. Y tú así pues no detiene la cabeza, no se sienta, no llora. Y de repente las abuelitas empiezan a hacer ese filtro de que algo tiene ese niño. Y entonces pues llega un shock. ¿Por qué? Porque hay un retraso en el desarrollo, no se comprende. Llegan con nosotros y iniciamos nosotros la terapia con el niño. Pero dice un libro, mi hijo, mi espejo, ¿no? Entonces imagínate cómo va a evolucionar ese bebé si papás están en shock. Entonces por eso la especialista llegó como un ángel a dar esa cobertura, a dar ese entendimiento a nuestros padres de familia en diferentes temas que ella domina perfectamente. Les doy la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Es bien importante el abordaje en terapia familiar. Se puede hacer mucho en el aspecto psicomotriz, como lo hace precisamente la Granja Tío Moy. Sin embargo, tenemos que tener un equipo multidisciplinario en donde la terapia familiar cobra vital importancia. ¿Por qué? En primer lugar, los niños tienen que enfrentarse a un macroambiente y a un microambiente. Microambiente, hablamos de una familia nuclear, una familia extensa, familia nuclear, papá, mamá, hermanos, que al llegar él impactan en esa dinámica familiar. Ahorita no decimos si favorable o desfavorablemente, pero impactan. Lo mismo sucede en ese macroambiente, donde el niño quiere integrarse a una escuela y no puede, o hay limitaciones. Hay a veces violencia en instituciones, en organizaciones, y eso es lo que aborda esta terapia sistémica, este enfoque sistémico que se le da a la terapia familiar. Posteriormente tenemos que analizar, hacer un diagnóstico, cómo está esa dinámica familiar, cómo está ese núcleo familiar. Desde antes de que naciera este pequeño, este niño, en el embarazo de la madre, que también es importante tener una historia clínica, cómo cursó su embarazo, hasta el momento en que nace y se integra a este núcleo familiar. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las figuras de autoridad? ¿Seguimos? ¿Cuáles son las figuras de autoridad? ¿Cómo está dado esta relación de pareja? Al nacer el niño con capacidades diferentes, a veces la madre se enfoca exclusivamente a la atención
al cuidado del niño. Y se descuidan otras áreas también muy Y importantes. se descuida el ser esposa, el ser pareja, el ser madre de otras personas, de otros hijos. Y es aquí donde entra esta terapia familiar, ¿no? Tener un diagnóstico de ese macro, microambiente, de esa dinámica familiar para poder empezar a trabajar en ello. Y por supuesto también el darles ese apoyo, ¿no? Porque muchos padres se sienten hasta solos. Solos No saben qué culpables, sumamente angustiados, ansiosos, deprimidos. Por las expectativas que ya nos comentaba también la Así licenciada, es, ¿no? tenían una expectativa, ¿no? Por eso te digo, es importante desde antes de nacer, porque ahí empiezas a crear una expectativa de tu hijo. Quizás mucho de lo que yo no fui como padre quisieras que el hijo fuera. Entonces al nacer con capacidades diferentes, se te viene abajo toda esa serie de expectativas que como padre tenías, ¿no? Y empiezas ahí con sentimientos de culpa, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver todo esto, ¿no? A veces el padre se vuelve un poco periférico, ¿sí? Yo soy el que aporta económicamente y nada más. Y tú te haces cargo. Y tú te haces cargo. Es más, hasta vas a tener que dejar de trabajar. Es ahí donde yo me refiero a toda esta estructura familiar, cómo se impacta. Y luego también se da mucho de la culpabilidad hacia la madre, ¿no? Porque al final de cuentas ella fue la que dio la vida, ¿no? Así es. Entonces por ignorancia también se señala a la madre, tú debiste haber hecho algo que hizo que el niño pues no naciera así, o sea, que naciera así, ¿no? Así es, y ese sentimiento de culpa es muy fuerte y lo vemos, ¿verdad? En pacientes, en mamás que están asistiendo ahorita a Granja Tío Moy, cómo tienen 20 años con ese sentimiento de culpa. Entonces es importante esta terapia familiar enfocada a abordar toda esta serie de elementos. Son muchos elementos, ¿verdad? Es multifactorial. Entonces tenemos que investigar exactamente, ¿verdad?, qué está prevaleciendo en esta familia. Qué carga tan pesada, y también me imagino pues que tampoco podemos hacer que el niño despegue sus potencialidades. Cuando estamos asustados, cuando tenemos ese sentimiento de culpa, no lo podemos ayudar bien, vaya. No, porque viene otro factor importante, la autoprotección, la sobreprotección. Me siento culpable de que tú estés así, hijo, entonces te sobreprotejo y no dejo ni siquiera que salgas al exterior, a ese macroambiente que es necesario que salga y se enfrente quizás a violencia, se enfrente a críticas, se enfrente a situaciones que a veces son necesarias, ¿verdad?, para su desarrollo, porque tiene que ver ese mundo, ¿no? No lo podemos aislar. Y las madres con este sentimiento de culpa tratan de aislarlo, ¿no?, de sobreprotegerlo en una esfera. ¿Cómo se llevan a cabo estas terapias? ¿Son familiares únicamente? ¿Son grupales de todos los niños? Se llevan, las clínicas se han dado de manera individual. Aunque los diagnósticos, vamos a pensar en un diagnóstico de atención que es mayor, que es el parálisis cerebral infantil. Tenemos más niños con parálisis cerebral infantil, sin embargo, se pueden definir en indefinidas situaciones, desde una hemiparesia, una cuadriparesia, no hay lenguaje, si hay lenguaje. Entonces cada niño, aunque sea el mismo diagnóstico, tenemos muy diferente situación o de habilidades adquiridas o perdidas por epilepsia o convulsiones. Entonces a cada quien se le tiene que trabajar. Obviamente, ¿verdad?, todo lo que comenta la maestra Josefina es cierto. Yo lo viví en carne propia. Llega Matías y de repente te olvidas de tus otros roles, totalmente. Llega un momento en que tienes terapias en el Hospital del Niño, luego en el CRE, luego en el CRID, y se puede en Granja Tío Moy también, y andas en todas las terapias habidas y por haber, porque quieres no cambiar a tu hijo, sino mejorar su calidad de vida. Pero llega un momento en que puedes sobresaturar tanto tu agenda como de los roles que te toca, te olvidas. Y si no hay esa directriz, si no hay esa persona que te diga, calma, todo va a estar bien, vamos por partes, mira, tienes que dividir tu tiempo, tienes que hacer un alto, se te va la vida. Y a lo mejor no 2, 5, 10, a lo mejor ya no vas a salir de ahí.
tenemos que reconocer también que tenemos madres de familia que son increíbles en todos los aspectos, que cuando haces la valoración te das cuenta de que en qué momento te enteraste que tu bebé venía con discapacidad, desde el segundo mes, tercer mes de embarazo. Entonces, tienes una visión más amplia de la capacidad del ser humano de amar, de proyectarse, de saber enfrentar, porque es otro rol, o sea, es otra forma, otra perspectiva de la discapacidad, o sea, discapacidad no es más que el conjunto de barreras al que nos enfrentamos, que no podemos sobrepasar como seres humanos. Pero si desde el segundo o tercer mes de gestación en el vientre de tu madre ya eres aceptado, ya eres recibido, ¿sí? Ya tenemos también madres de familia que son unas súper guerreras, que desde el vientre, desde que estaban gestando, reconocían esa discapacidad y que dieron todo y hacen todo. Y entonces yo veo que no hay niños con discapacidad porque su familia desde el principio estuvo preparada y dispuesta a recibirlos. O sea, se vive la discapacidad de acuerdo a las barreras que tenemos para desarrollarnos. Pero también hay familias muy fortalecidas, llenas de amor, que nos han dado su testimonio de cómo han enfrentado y tomado decisiones de por vida, de seguir adelante, y bueno, estamos de la mano con ellos, ¿verdad? Con el equipo, tratando de sobrellevar todas las situaciones. Excelente, pues como siempre lo hemos dicho, es una labor muy noble la que se realiza ahí en la granja del Tío Moy. Si usted requiere más información, pues le proporciono los datos. Ahí los va a encontrar ahí en la carretera al pueblito en el Entronque con Primo de Verdad. El teléfono es 618-111-5457, que están apareciendo en su pantalla. Lamentablemente pues se nos terminó el tiempo y como siempre pues les agradezco que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Él es una coballita, para los niños que lo están viendo es un cuyo o coballita y se le llama cuyo porque hace cuy, cuy, cuy. Y chifla, cuando pasa un niño le chifla, y esto que estás haciendo se llama desarrollo motriz fino. Así es como él participa en la terapia. Ah, excelente, pues todos ahí tienen una participación muy especial. Todos, así es. Él no produce vitamina C, come pimiento para cuando vayan a la granja los pequeñines que lleven su pimiento, chile morrón. Le gusta la lechuga y pues es un encantado ahí porque a todo el mundo le gusta. Excelente, bueno, pues muchísimas gracias. Le agradezco a la licenciada Karina Arriola y también a la maestra Josefina Castro que nos hayan acompañado. Gracias.